Bien. Empezamos. Bueno, buenos días en esta segunda jornada del segundo Congreso Internacional Autores en Busca de Autor. Voy a presentar rápidamente a los ponentes. A mi derecha, Juan Agustín Mancebo Roca, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que va a hablar sobre el problema de Dios en Graham Greene, una lectura a través de Leopoldo Durán. Y después hablará Francisco Palenzuela sobre Job, un personaje bíblico en la literatura contemporánea. Bien, doy la palabra a Juan Agustín Mancebo. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quisiera agradecer al Comité Científico del Congreso y especialmente a Antonio Barnés por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, la ponencia que voy a presentar es un trabajo que tiene que ver con la idea de Dios en la obra de Graham Greene, pero fundamentalmente a través de la relación que él tiene con el sacerdote jesuita Leopoldo Durán. Leopoldo Durán, si me deja abrir el texto, pues fue, digamos, ellos se conocen porque, perdón, pero es que no se me abre la ponencia y... Un segundo. Para seguir el hilo, porque si no tengo que hablar a capela y tampoco me acuerdo de todo. Eso es culpa de Windows 10. No, es que además esto es un Macintosh, o sea que... Ah, es Macintosh. Sí, tenía que funcionar. Además me la he traído abierta y ahora no me deja abrir, no sé. Dale botón derecho. Botón derecho abrir puede ser. No sé, es que tenía que abrirse. Ahí atrás ha abierto algo. Sí, pero ese no es. A ver si abre el documento. Podemos hacer una cosa. Sí, que empiece él. Bien, Sí. Entonces, don Juan Agustín está sufriendo en Mac los inconvenientes que los de Windows sufrimos todos los días. Que es que Que no se abre. No le des mucho clic para que no se cuelgue. Entonces, Sí, no voy a reiniciarlo ya. Y entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden de la ponencia. Entonces va a empezar el doctor Francisco Palenzuela. Ya está, perfecto. Con su ponencia Job, un personaje bíblico en la literatura contemporánea. Sí, pues yo Sí. tengo que repartir unas hojas que he traído con textos. Bien, entonces empieza la ponencia Francisco Palenzuela. Gracias, Ignacio. Y en primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia aquí. Y bueno, yo para evitar este tipo de problemas, que ya me han ocurrido muchas veces, me la traigo en papel, que es más seguro. Más antiguo, pero más seguro. Lo primero que les quiero contar es que cuando empecé a pensar en esta comunicación, la idea que tenía era hablar de dos obras. Y según me he ido metiendo en el tema, he ido descubriendo que había muchas más que tratan de Job, o que tienen alguna relación con el libro de Job, de la Biblia, y que son de literatura contemporánea. Entonces, al final, creo que les voy a hablar de 5 o 6. Y digo 5 o 6 porque de una de ellas no voy a hablar mucho, sino solamente mencionar su prólogo. De alguna manera, este prólogo va a ser como el prólogo también al tema del que me voy a ocupar, que es el tema de Job, porque es una obra capital dentro de la literatura contemporánea, pero precisamente del momento inicial de esta época. Me estoy refiriendo al Fausto de Goethe. El Fausto de Goethe
no es que realmente sea una obra en la que podamos decir que aparezca el personaje de Job, ni que el protagonista sea identificable, aunque no se llame Job, pero tenga una relación muy clara. Hay quien dice que sí, que el Fausto es un personaje conectado con el Job de la Biblia, pero yo no lo veo tan claro. Pero lo que sí está clarísimo y es innegable es que el prólogo, que se titula, bueno, uno de los prólogos, porque realmente en el Fausto de Goethe hay 3 prólogos o 3 introducciones, y una de ellas lleva el título de Prólogo en el cielo. Evidentemente hay una relación clarísima con el prólogo del libro, el primer capítulo del libro de Job, en el que encontramos un diálogo en el cielo entre Dios y Satán, y es donde de alguna manera se ponen de acuerdo o se produce una especie de pacto, de apuesta, a propósito de Job. En el caso del Fausto de Goethe, el personaje que dialoga con Dios en el cielo no se llama Satán, sino que se llama Mefistófeles, pero no deja de ser un equivalente. A Mefistófeles se lo define como el que lleva la contraria, ¿no? Entonces viene a hacer un poco el mismo papel que en el libro de la Biblia hace Satán. Es el oponente, es el que quiere crear problemas y que consigue que Dios le dé permiso para ocuparse de un hombre del cual Dios dice hasta ese momento que es su siervo, ¿no? Mi siervo Job o mi siervo Fausto. Entonces, este personaje contradictor le dice que si le deja actuar con él, le va a demostrar que no es un siervo tan fiel como él se cree, ¿no? Y Dios le da permiso y efectivamente entonces el personaje contradictor pues empieza a actuar sobre ese hombre. No me voy a meter más con el Fausto de Goethe, es un libro que posiblemente muchos de ustedes ya conocen o por lo menos han oído hablar de él. Es una obra de 1808, o sea, justamente en el momento en que realmente se puede empezar a hablar de la literatura contemporánea, ¿no? De alguna manera que encontremos ahí ese prólogo, ya nos está diciendo que ese tema va a ser muy importante y efectivamente, como les decía, yo me he quedado asombrado de la cantidad de obras que hay en literatura contemporánea que tienen alguna relación con el libro de Job. Si me da tiempo, al final intentaré dar algunas ideas sobre por qué puede ocurrir esto. Pero voy directamente con las otras obras, que son 5 en total, y son de todo género. Bueno, no voy a hablar de ninguna de poesía, aunque seguramente también hay textos poéticos que tratan el tema de Job, pero sí quiero ocuparme someramente de 3 novelas, un cuento y una obra de teatro. Voy a empezar por una novela también muy famosa, muy importante dentro de la literatura ya del siglo XX, que es El proceso de Kafka. De cada una de estas obras les voy a leer un breve resumen que he preparado, muy breve para no alargarme, y voy a intentar a continuación centrarme en las imágenes que me parecen más significativas. Las personas de las que están aquí ahora y que ya me han tenido la amabilidad y la paciencia de escucharme en alguna otra ocasión saben que la manera en que me gusta trabajar los textos literarios es centrarme sobre todo en el estudio de las imágenes. Creo que es un método que nos da muy buen resultado porque a veces encontramos en las imágenes ciertos significados que no encontramos tan claramente en la parte, digamos, discursiva del texto. Entonces, por otra parte, textos como El proceso de Kafka pues son ya muy conocidos, están muy analizados, están muy trabajados, y lo que quizá pueda tener mayor interés es este análisis de una imagen en concreto, y sobre todo yo he buscado una, como les voy a explicar ahora, que creo que tiene mucho que ver con el tema del que nos ocupamos en este congreso, ¿no? El tema de Dios. En principio, el proceso de Kafka no es un libro en el que podamos hablar de una presencia explícita del tema de Job.
ni el protagonista se llama Job, como sí vamos a ver que ocurre en otras obras, ni tampoco hay un paralelismo claro entre el protagonista del proceso, que se llama Joseph K., y el Job de la Biblia. Sin embargo, sí que hay evidentemente cierta relación por el lado de que se trata de un hombre que se enfrenta a una situación que no puede comprender, una situación adversa, una situación en que se siente de alguna manera castigado y no puede comprender el porqué. Es un absurdo porque no encuentra ninguna razón para que eso ocurra, como le ocurría al Job de la Biblia, que tampoco entendía por qué de repente todo se le venía abajo. El proceso de Franz Kafka es una novela publicada, parece ser que él la escribió en 1914, pero la publicación es de 1925, se publicó ya póstumamente, después de su muerte. Su amigo Max Brod, que precisamente es quien hizo el primer estudio completo sobre la obra de Kafka y precisamente pone en relación esta obra, el proceso, con el libro de Job. O sea que es una base importante para poder decir que hay relación entre los dos textos. Y este Max Brod fue quien se ocupó de publicar algunas de las obras que habían quedado inéditas durante la vida de Kafka. Les leo, como seguramente muchos de ustedes ya conocen la novela, o habrán visto quizá la versión cinematográfica que hizo Orson Welles, pues ya el argumento lo conocen, pero por si acaso hay alguien que no lo conoce o no lo recuerda, les leo un breve resumen. Joseph K., un hombre de 30 años que ocupa un puesto de cierta importancia en un banco de una gran ciudad cuyo nombre no se nos dice, recibe una mañana la visita de dos individuos que se presentan en la pensión donde vive para comunicarle que está bajo arresto, sin informarle de cuál es la acusación concreta que pesa sobre él. A partir de ahí, toda su vida pasa a girar en torno a ese proceso legal al que se ve sometido. La mayor parte del relato discurre entre las visitas a los juzgados, donde no consigue aclarar nada respecto a su situación, y las que realiza la casa de determinados personajes que cree que le van a poder ayudar, principalmente un extraño abogado que le da esperanzas de conseguir una sentencia favorable, pero nunca le informa debidamente de la marcha del proceso. Finalmente, Joseph K. recibe la visita de otros dos individuos que lo trasladan a una cantera de las afueras de la ciudad, donde es ejecutado como un perro, según sus propias y últimas palabras. Evidentemente, no voy a analizar la novela, les remito, para quien quiera profundizar en ella y para quien quiera profundizar en el tema de la relación con el libro de Job, les remito a un libro muy interesante de Jesús Alonso Burgos, que se titula La llamada al testigo, publicado por la editorial Témata en 2014, en el que se analiza exhaustivamente esta relación, ¿no?, entre el libro de Job y el proceso de Kafka. Y yo lo que voy a hacer, como les decía, es centrarme en una imagen concreta que me parece especialmente interesante y que es donde podemos encontrar quizá la mayor conexión con el tema de Job y con el tema de Dios. Me refiero concretamente a, como tengo escrito aquí, al escalofriante momento en el que el protagonista